cuando todo se ha dicho. Y sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos, estamos compartiendo la tarde ahora, cada vez se está alargando más el día, así que ya la noche viene dentro de un ratito. A mí por lo menos es una etapa del año que me motiva más, es decir, el día se va extendiendo, la luz es durante más horas, así que bueno, de todas maneras compartimos 1 hora y media de un diálogo tomando un tema de la vida, tomando un tema de estudio de lo interior, y en este caso vamos a tomar un tema. Enzo, hola, ¿cómo estás, Enzo? Hola, buenas tardes. Bueno, primero vamos a saludar, después vamos a dar el tema. Guillo. Buenas tardes. Estás muy lejos del micrófono, Guillo. Buenas tardes. Con ganas de hacer el programa, lindo tema. ¿Sabés cuál es el tema, Guillo? No. A ver, eso. La meditación. La meditación. Todo esto que nosotros, de lo cual expresamos, hablamos, tienen que ver con el trabajo interno. Esto, aquel que nos escucha siempre lo debemos tener aburrido. Aquel que nos escucha esporádicamente es bueno repetirlo y por más que tengamos distintos títulos, es decir, el tema de fondo es el trabajo interno. Entonces la meditación puede ser tomada, me voy a la montaña, me pongo tipo posición de meditación y me alejo del mundo, o cómo hago para meditar en mi día, cómo hago, qué es la meditación, cómo aprendo a conocerme en los distintos estados, cuándo estoy en equilibrio, cuándo estoy en desequilibrio, cuándo la ira me toma, cuándo puedo ser paciente y tolerante con los demás y la consecuencia es armonía. Entonces, tomamos sí un tema de la meditación y podríamos hablar teóricamente o desde un libro o desde el intelecto de lo que es la meditación, pero lo que haremos acá y lo que normalmente hacemos es hablar de los temas desde lo que nosotros vivimos. Entonces el tema es la meditación tiene que ver con el silencio. Yo encararía primeramente por ese lado, cómo podemos llegar a meditar, llegar a observarnos si no estamos en silencio. Y la gente por ahí busca un silencio que tiene que ver con lo exterior, que tiene que ver con lo físico, pero hay un silencio que uno tiene que buscar en el interior. Y buscar ese silencio es justamente, tiene que ver con el trabajo interno, con el conocimiento de lo que nos pasa, con conocernos a nosotros mismos en las distintas vidas que vivimos. Es decir, una vida puede ser el trabajo, una vida puede ser la familia, una vida puede ser lo que proyectamos a futuro, una vida puede ser el deporte, pero todo confluye en lo que nosotros tenemos dentro y que somos uno accionando en distintos aspectos de la vida. Entonces, ese silencio
que tiene que ver con la meditación es lo que yo priorizaría que veamos. Nosotros ya hemos hablado del silencio y viene a cuento con esto de la meditación. El tema, teníamos una pregunta, pero el tema no es de la... lo vamos a dejar, decirle a Susana que lo vamos a dejar para el próximo, para el próximo programa. Sí, le mandamos un fuerte abrazo a Susana Corol, que nos saludó y nos escribió para el día de hoy. Y si quiere hacer alguna otra pregunta relacionada, Guillo la contesta. ¿No, Guillo? Sí. Sin problema, Lucho. Es una amiga, Susana. Ya sabes el tema y todo ahora. La meditación, ¿y por qué puede ser importante o nos puede servir desarrollar el tema de la meditación? Una pregunta que yo me hacía. Yo partiría de un concepto que como que resume, que lo ha dado Daniel. A cuento de esto, Daniel nos va a visitar el próximo martes, después lo vamos a recordar, pero para la audiencia, Daniel Ferminades estará el martes que viene en esta misma hora a las 18:30. Él nos dice que la meditación es atención sin intención. Eso sería como el broche para terminar. Bueno, vamos a empezar el programa por ahí. ¿Para qué nos serviría? Atención. Y esto yo lo recuerdo, uno preguntaba hace muchos años atrás qué es lo que tenía uno que hacer, y estar atento. Estar atento. ¿Cómo podríamos conocernos si no estamos atentos? Y previo a eso, ¿nosotros queremos conocernos? Y si tenemos la intención de saber qué es lo que nos pasa, de saber por qué accionamos de una manera o de otra, o por qué estamos tristes o por qué estamos alegres, ¿queremos saberlo? Porque por ahí la gente no hace una pausa en su vida y se pregunta ¿por qué? Las preguntas tienen respuestas. Si yo me puedo formular una pregunta, necesariamente hay una respuesta. No será la respuesta de un conocimiento terminado, y lo lindo de esto es que me parece a mí, o por lo menos en mi vida así lo vivo, no hay conocimiento que pueda decir, bueno, este es el 100%, esto ya lo sé. Cuando uno llega al horizonte, el horizonte se corre. Entonces, ¿queremos conocernos? ¿Queremos vivir una vida distinta o queremos comer el asado, tomar bebida, salir los sábados? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, ¿para qué la meditación? Bueno, la meditación, que sería estar atento, que sería poder observarnos, justamente nos va a permitir abrir una puerta que nos lleve a conocernos por qué hacemos o no hacemos, qué es lo que se mueve dentro de uno. Que podamos observarnos y vernos es como poner luz. Ahora, porque nos vemos no quiere decir que instantáneamente vamos a cambiar, ni mucho menos. Ni mucho menos. Entonces, es un paso para poder ver dónde estamos, para poder saber qué se nos mueve, qué nos mueve a hacer determinadas cosas, y luego hay un trabajo permanente que, bueno, va más allá de la meditación. Sí, la meditación, Lucho, a mí me parece que es un estado atemporal. En la medida que van transcurriendo los años, la vida, y uno sigue en el propósito espiritual, formas de meditar han ido en uno cambiando. Yo hoy para meditar no se me ocurriría cerrar los ojos, por ejemplo, cosa que hice durante años. Si me siento un ratito, estoy con los ojos abiertos permanentemente.
a ver, no soy tampoco un gran servidor, pero a ver en qué puedo servir. He tenido meditaciones en la madrugada, que yo medité muchos años en la madrugada, y con distintas experiencias me he quedado dormido, me ha atrapado un pensamiento y prácticamente he estado esclavo de un pensamiento. Si la meditación es conexión con mundos superiores, hay que ser muy perseverante y hacerlo y darse sus lugares para que en ese silencio pueda haber una comunicación. Y yo creo que hoy la meditación, si la tengo que determinar yo como experiencia, la meditación es un gran servicio. En primer lugar a uno, porque después de estar en esa atención que vos mencionaste, uno está en una meditación activa. Y esa meditación activa a mí personalmente me acerca a la calma. Yo en calma puedo pensar. Y mayoritariamente pensar bien. Cuando tengo pensamientos que escapan a un estado de meditación, por lo general reacciono. Y cuando estoy concentrado y atento en una meditación, sé qué es lo que estoy haciendo y entonces convierto mi impulso en un accionar. O sea, sé para qué estoy. A mí me pasa de mañana, de estar jubilado, que estoy en casa, y hay un día en la semana que llega una señora a vender ajo. Y a veces lo hace ya con más temperatura, con una hija, y que yo sé el origen y lo que sufrió esa señora por esa hija. Entonces, me puedo ir al fondo a estar en silencio, pero no voy a escuchar el timbre. Entonces me quedo o en una lectura o en algún programa de televisión o haciendo algo con mis manos y espero que venga esa señora. Entonces también voy aprendiendo que si yo a la meditación la empujo con un impulso activo y los ojos bien abiertos, puedo servirme y servir. Porque esa señora lo único que hace me ofrece el ajo, que tengo ajo acá está en el café en el café con leche, creo que lo voy a terminar agregando. Es decir, que como uno va hablando de la meditación en distintos tiempos, porque ella en sí, la meditación es atemporal. Lo que somos temporarios, somos nosotros que vamos cambiándola en la medida que vamos conociendo más, que vamos experimentando, le vamos dando formas distintas a las originarias. La meditación, quien se siente interesado o tiene una curiosidad sana sobre cómo meditar, es algo que vos dijiste, Lucho, es estar en atención sin ninguna intención. Acostumbrarse a estar en el eterno presente, se medita en el eterno presente, porque no hay que confundir meditación con regresión,
con visualización, sino que un estado de estar, en mi caso, con los ojos abiertos, viviendo el presente. Y también puedo definir a la meditación, y vuelvo a repetir, como un servicio activo, teniendo en cuenta de que no soy tan generoso ni tan extraordinario, sino que cuando hago un servicio, el primero que se beneficia soy yo, porque soy yo el que me siento bien. Y quizás lo que ofrezco haga sentir bien al otro. Es muy amplio el tema de la meditación. Sí, muy amplio. Perdón. Muy amplio, muy lindo y interesante en cuanto a que aquel que quiera emprender un camino de conocimiento interno, indudablemente que es de los primeros pasos. Sí. Si consideramos que es estar atento, es observarnos, es de los primeros pasos que tenemos que dar. Nadie puede cambiar algo que no conozca, y a través de la meditación uno puede ir conociéndose. Yo recién te escuchaba, así como en determinado momento alguien sale del ruido, se aísla y busca un lugar en solitario, sin agentes externos que interfieran, la meditación puede tomarse como herramienta para realizar una evasión, evadirme. Y lo que vos estás hablando de una meditación activa es todo lo contrario. Si vos meditás tratando de servir, de ver en qué podés ayudar, es todo lo contrario a evadirme. No quiere decir que uno no vaya dando paso y que vaya cambiando. Entonces, en un comienzo, seguramente voy a necesitar que no haya agentes externos que interfieran. Pero lo primero que hay que tener es un fuerte compromiso con uno de conocerse. A partir de querer conocerse, la meditación sirve no para evadirse, sino para meterse adentro y para observarse. Y Lucho, esa palabra evasión, que vendría a ser un opuesto a lo que estamos charlando, claro, se produjo allá hace 30 años cuando uno arrancó como pudo y con quien pudo. Hubo chicos que confundieron un camino espiritual con fenómenos naturales, algunos escritos, otros no, que podían pasar. Entonces, varios rompieron noviazgo porque ya estaban las relaciones rotas antes de arrancar. Fue justificativo. Como justificativo, y como evasión muchos dejaron de estudiar o cambiaron carrera. Pese a que lo primero que se habló, estamos hablando 30 años atrás, que uno medio arrancó con esto, ¿sí? Que la meditación, si uno la convierte en activa, la puede llevar a la pareja sin romperla, la puede llevar al trabajo sin dejarlo, lo puede llevar al deporte sin crear rivalidad, lo puede llevar a la política sin crear grieta. Es decir, es una forma amorosa de acercar primero al interno del hombre, y el hombre que tiene algún logro, entregarlo a la fraternidad humana. Pero sí, esto parecería que cuando se acerca masivamente a un cambio interior, hay muchos que se acercan todavía con una curiosidad muy de la dimensión, muy sólida, muy humana.
Y si escuchan alguna palabra que facilite algo que ellos tienen indefinido, dejarlo fluir, vegetariano, yoga, caminatas abrazando árboles. Ah, papito, yo he visto de todo eso, de todo lo que el hombre pueda imaginar, uno lo ha observado. Y también he sido parte yo de esa tentación de andar medio chifladito por el mundo. Después te das cuenta que la transformación interna es interna. No tiene por qué saber el vecino que te gusta un mantra, que te gusta cantar el Om, que te gusta lo que te guste, prender velas, saumerio, pero hacelo en el interno, primero, y en el interno de tu corazón. Y si vos considerás en el externo de tu familia, de tu casa, de tu hogar. Qué difícil es entender que hay personas que rechazan el olor a saumerio. Y uno creía que estaba en un principio porque meditaba y le gustaban los olorcitos raros, los aceites, que uno era el bueno y los demás eran diablo. Que lo sienta todo el mundo, quería. Ya, el diablo era uno. Sí. Entonces, eso ya no. Y no lo digo ni terminantemente ni nada, pero yo, si queremos hablar de meditación, algún joven o joven, ¿cómo se dice? Jovencita, joven y jovencita, y no tanto, que quieren acercarse a hablar de meditación, que sepan que yo no fluyo. Yo no sé lo que es fluir. Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es caerme, rasparme la rodilla, levantarme y de tan rápido por ahí romperme la frente con una rama hasta que agarro viaje y me voy tambaleando y siguiendo mi camino. Le escapo a ese, como dice el tango, a ese chamullo fulero y confidente. No quiero saber más nada. Hablo de mi experiencia en lo que es la meditación. No es hacer la plancha. Exactamente. Sí, ustedes se fueron un poquito más allá. Yo como que quería contar, empezando una de mis primeras experiencias con la meditación y tratando de entender de qué se trata, porque... ¿Qué será más allá? ¿Nos fuimos al más allá? No, como que avanzaron más... vos dijiste acá, ¿cómo volvemos? ¿Cómo dijiste, vuelvo a...? Sí, al principio por lo menos mío. El tema de este camino espiritual, como muchas veces hablamos, y la meditación, es como que no nos enseñan en la escuela, excepto que uno se rodee con gente afín a esto y que pueda escuchar algo. Si o en la escuela no te lo enseñan. Directamente. Y O haga alguna actividad, como decíamos, yoga o algo similar, no tenemos contacto. Y yo cuando empecé un poquito a ver esto, alrededor de los 25 años aproximadamente, que empecé a hacer yoga, los que ya hacen yoga ya saben, ¿no? Pero por ahí el que escucha, después de una clase de aproximadamente, por lo general, 1 hora, de estar tratando de relajar los músculos, estirando, controlando la respiración, lo que se trata de hacer es una relajación final, en la cual uno trata de acostarse en la camilla y buscar un poquito ese estado de meditación. Y bueno, ¿cómo hago? Porque... Bueno, hacías yoga en la camilla, porque si no serías un equilibrista. Recién dijiste en la camilla o... Perdón, en la colchoneta o... Te imaginé en una camilla y dije... No. Si Sí. te caías de ahí... Ya de por sí me costaba en la colchoneta, en una camilla, no, ni ahí. Y bueno, en ese estado de relajación, uno trata de poner la mente en blanco. ¿Y cómo es esto de poner la mente en blanco? Y bueno, una de las claves, estar atento en la respiración. Por ahí el instructor de yoga uno lo puede estar como guiando, ayuda mucho en eso. Y a mí lo que me pasaba, que una vez
lo pude ser consciente bastante, y por eso me parece importante eso de la meditación en primera instancia, ¿no? Yendo como un inicio en mí, es esto de entender qué me sucede. Y ese día que estaba así relajándome, pude notarme ansioso y que estaba como angustiada era la palabra. Me relajaba y sentía angustia, y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué siento la angustia que estoy sintiendo? Y me daba cuenta que no tenía respuesta a por qué me sentía de esa forma. Tal vez sea algo que me había pasado hacía un tiempo y yo lo venía arrastrando y tenía ese sentimiento, y ahora ya no tenía sentido de sentirme de esa forma. Entonces, a través de relajarme y poder ver qué me sucedía en mi interior, que me sucedía a grosso modo, porque yo sé que pasan un montón de cosas en mi interior que todavía no tengo la capacidad suficiente para ver, pero en esos primeros pasos pude ver un sentimiento de malestar en mi interior, que si yo no hacía un silencio y no paraba la pelota, como se dice, lo arrastraba en mi vida diaria, y eso te desencadena un montón de comportamientos, reacciones y cosas que ni siquiera uno se da cuenta por qué las hace. Bueno, en esa primera instancia y en mi primer contacto con, entre comillas, como se dice, meditación, me pude ir tomando contacto con sentimientos y cosas que yo tengo, y que hoy en día, si bien no hago más yoga por una cuestión que estoy complicado de tiempo, pero cuando pueda voy a arrimarme, sobre todo para las instructoras amigas que nos estén escuchando. Para mí es muy importante esto de poder, ya sea en un momento de silencio que uno busque, o en la vida diaria, en las 24 horas sería el ideal, estar lo más conectado posible con mi interno para saber qué es lo que me está pasando adentro. Claro, y cada uno tendrá que saber qué es lo que se opone a eso. Es decir, ¿por qué no me conecto? ¿Cuáles son mis talones de Aquiles? E ir trabajándolo. 24 horas es muchísimo tiempo para mí. Y después de la pausa, si querés dar, Enzo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, después vamos a hacer la pausa y después yo voy a comentar algo respecto a a algo que tiene que ver con el tiempo, pero ni cerca de las 24 horas. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a compartir, y pueden ponerse en contacto con nosotros al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o mandarnos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Y será lindo que recordemos nuevamente, Daniel nos va a visitar el martes y ahí pueden hacer preguntas por intermedio de la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, de la cual somos miembros, y si no, con estos datos que diste recién, que los vamos a repetir después, sería interesante recibir inquietudes. Bueno, si está de acuerdo Sebastián, vamos a la primera pausa musical y volvemos. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo el tema de la meditación, y vos hablabas, Enzo, de 24 horas. 24 horas es una eternidad, es muchísimo. Y en especial cuando me voy a dormir, que tal vez hay que estar atento y consciente durante el sueño, yo por ahí caigo, me muero y resucito después al día siguiente. Qué raro eso, escuchando estar atento durante el sueño. Claro, pero vos dijiste 24 horas, salvo que no duerma, es decir, incluye el sueño. Sí. Yo entiendo lo que vos decís, pero me pongo en el lugar de uno que nos puede estar escuchando por primera vez, y cómo será eso de estar atento durante el sueño. Y si yo hablo un ratito ahora y vos después lo explicás, en todo caso. Ah, pensé que lo iba a explicar. No, yo voy a hablar de 5 minutos nomás. Bueno, dale. En una oportunidad, yo dije hace un rato cuánto tiene que ver con el silencio.
Es decir, no podemos meditar si estamos con ruido interno, si tenemos pensamientos que están sueltos, que van y vienen, que no tienen control, que ellos hacen lo que yo termino haciendo lo que ellos quieren. Muchas veces hemos dicho, tener pensamiento no es pensar, y muchas veces los pensamientos nos piensan. Cuando nos toma la ira, somos la ira. Ahora, es como que nos pegamos a un pensamiento. Ahora, yo tengo que saber que como ser no soy el pensamiento. Tengo distintos aspectos que tengo que ir observando, y para eso sirve la meditación. ¿Cómo controlo yo mis cuerpos si no los conozco? ¿Cómo controlo mi cuerpo físico si no sé las reacciones que tiene ante determinados estímulos externos o cosas que yo me busco? Tendré que dominar ese cuerpo físico, y es lo primero que uno debiera hacer. Tenemos un cuerpo mental. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos normalmente de mucha actividad que tiene que ver con la mente, y en la mente hay muchos pensamientos que están sueltos, que tienen vida propia, que se mueven como ellos quieren. Bueno, que hacen ruido y sobre los cuales uno debe tratar de silenciar, de hacer silencio. Hay un cuerpo emocional que cuando justamente nos toma un pensamiento, uno llevado a la práctica, como ser el orgullo y como ser la ira, hay una emoción que se pone de manifiesto, hay enojo. Bueno, pero respecto a lo que es ese ruido en la cabeza de uno, cuando queremos meditar, en una oportunidad hablaba con un amigo y le decía, ¿vos podés hacer silencio durante 15 minutos? Es decir, no tener pensamiento. Vos, Enzo, nombraste tener la mente en blanco. Es decir, tener la mente en blanco sería no tener pensamiento. Ahora, uno puede imaginarse por ahí una pantalla blanca, hay muchas técnicas. Hablando con esta persona, cuando me entendió lo que yo le decía y me contestó que no, 15 minutos, es decir, yo no lo puedo hacer 15 minutos. Entonces fuimos, en el medio de la charla, disminuyendo los tiempos. Y 5 minutos, una eternidad, no tener pensamientos durante 5 minutos. Menos tiempo. ¿Hasta dónde uno puede llegar? Y acá es que uno invita a aquel que está escuchando a que haga la experiencia. A que, escuchando estas palabras, pruebe qué es lo que le pasa. Teniendo en cuenta que la meditación es observación, es atención a lo que nos está pasando, tratar de silenciar la mente el mayor tiempo que se pueda. A ver si llegamos a 5 segundos, a 10 segundos, a 1 minuto, ¿a cuánto llegamos? Y no es importante el límite y hasta dónde lleguemos, sino que empecemos a hacer un trabajo de observación, de autoconocimiento, referido a qué es lo que nos está pasando. Porque en una de esas hay algo dentro de mi psicología que me produce estrés, que me produce ansiedad, que me produce temor. Y si yo estoy en meditación, puedo observarlo. Si tengo temor ante determinada situación, puedo verme. Cambiarlo va a ser toda una actividad que va a llegar uno a ir limando, a observarse en diferentes ambientes, cómo se manifiesta el mismo pensamiento en diferentes lugares, en diferentes campos experimentales míos. Cuando uno trata o ya tiene visualizado
cómo se mueve el pensamiento que no quiere dejar de ser protagonista, va a buscar otras facetas, va a buscar otras manifestaciones que yo desconozco y que las tengo que ver. Todo eso está dentro mío. Todo eso hace ruido. Todo eso es un ruido mental. Todo ese pensamiento provoca emociones, todas esas emociones provocan conductas. ¿Estoy yo satisfecho con mis conductas? ¿Tengo conductas que llevan a la armonía del grupo, de quien me rodea? ¿Tengo conductas que me llevan a fomentar pelea, desequilibrio? Ahora, esa conducta, ese hecho físico tiene raíces, tiene emociones y tiene pensamiento. La meditación tiene que servir como primeros pasos para ir dándome cuenta qué es lo que impulsa la conducta mía, los hechos. Permitime un segundo. Ahí mientras lo decías como que lo podía ver bien claro, que si no nos damos cuenta... Mirá si decía, mientras lo decía no te entendía nada, ahí estábamos listos. Ahí no iba a decir nada. Ah, no iba a decir. A lo sumo después te decía. Cómo hay cosas sutiles que nos pueden parecer a simple vista, o que si otro habla que no tienen importancia, y justamente esas cosas tan sutiles que si no prestamos atención, no estamos en esa atención de meditación, no las vemos, y esas cosas tan sutiles son las que en suma son las que forman nuestras reacciones, nuestras acciones diarias, de las cuales nos podemos muchas veces decir, no sé por qué soy así, yo soy así, no sé por qué, soy violento, soy pasivo, soy perezoso. ¿Y por qué es todo eso? Por esas cosas que... Por ahí no son tan sutiles. Sí, tal vez. Sino que uno desconoce, mira, se nos cayó de nuevo. Ajá. Uno desconoce y frente a algo, es decir, cuando yo desconozco, pareciera sutil. Cuando yo conozco, pareciera algo, es muy evidente. Pero indudablemente hay muchas cosas que tienen que ver con los detalles, es decir, con ir investigando en determinada conducta, en determinado accionar, las raíces, que creo que es lo que vos estás queriendo expresar. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Y esto es un estudio. Esto es lo que decía el Guillo hace un rato, si yo conozco de romperme las rodillas cuando me caigo, de pegarme por ahí en alguna piedra, no es hacer la plancha ni es dejar fluir. Podrá dejar fluir aquel que ha limpiado todos sus cuerpos y que está entregado a la voluntad del Padre. Y en el mundo debe haber muy poco. Entonces sí hay un pasarla bien, entre comillas, porque en realidad uno a muchos no le sirve cuando deja fluir y resulta que por ahí cierra los ojos, cierra la atención hacia lo que lo rodea y puede estar uno sufriendo al lado y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando fluir aquello que me creo. Entonces es un trabajo, es observar y ver por qué se produce, por qué se manifiestan en la vida determinadas conductas, determinadas reacciones, determinadas vivencias, y llegar a extraer el conocimiento para que pueda transmitirlo después, para que pueda ayudar. Si hablamos de que la meditación, de que el conocimiento tiene que llevar a que pueda servir a alguien para yo aquello que he aprendido mostrarlo, mostrar. Enseñar es mostrar. Yo te enseño, no es te enseño desde un púlpito con un puntero y apuntando al pizarrón. Te enseño lo que he vivido, te comento. Y bueno,
Vos empezaste un poquito hablando de esto de que 24 horas es mucho. Para mí, un montón, Sí. es una vida. Sí, y para mí también, sin duda. 24 horas es mucho, pero tal vez uno se puede ir poniendo pequeñas metas. Sí, seguro. Y si yo entiendo y sé que yo no me puedo sacar, por poner un ejemplo, no me puedo sacar y empezar a los gritos cuando sucede algo que yo creo que es erróneo. Y sin hablar de meditación, vamos por lo menos a lo que es la atención. Me puedo ver en un momento en esa situación de gritos y desequilibrio. Tengo que poder verme que estoy haciendo cosas que no concibo previamente como algo que me pueda suceder. Y si yo, como decías recién, lo importante es poder verse. Si yo me puedo ver ahí y que estoy en una situación en la cual no deseo o entiendo que no la quiero para mí, ahí es donde puedo ejercer esto, ¿no? De preguntarme por qué me sucede, por qué me lleva a estar de esa forma. Entonces, 24 horas es mucho, pero por lo menos, en primer lugar, identificar cuando estoy en situaciones que no las quiero más en mi vida o que no concibo. Claro, pero ahí vos tenés un objetivo previo. Claro. Porque si vos tenés como forma de vida la pelea y los gritos, y sabés que eso te produce un rédito, y sabés que con eso ganás, y sabés que con eso obtenés algo que querés poseer, la conducta que vas a llevar a la práctica en tu vida va a ser esa. Entonces vos lo que te estás planteando previamente es un objetivo distinto de vida. Es ir dando pasos hacia una limpieza interna, hacia una manifestación de pensamientos elevados, de ir conectándonos con la esencia que tenemos, con lo espiritual. Para eso hay que trabajar, pero hay que tener un propósito. Si tenemos ese propósito, podemos dar algunos pasitos, porque si no te planteás eso, vos podés vivir, qué sé yo, algunos serán felices acumulando dinero y su propósito de vida es tener cada vez más riqueza y no entienden otra cosa. Y tal vez vos, a través de este propósito de ir siendo cada vez más cercano a la esencia de Dios, te das cuenta que en la codicia, en el egoísmo, en la ira, en todos esos egos, pensamientos, defectos que se manifiestan en todos, vos no lo querés más dentro de tu accionar, de tu vida. Pero para eso hay que decidirse a ser distinto, hay que decidirse a trabajar, hay que decidirse a caerse y volverse a levantar. Ahora, cuando uno le toma el gusto a esto, y te podrán presentar el auto más lindo del mundo, que de un ratito lo vas a apreciar, te va a gustar, pero vos sabés que ese no es el objetivo. La meditación, Guillo. Toca el Guillo. Yo puedo contar de mi vida, como siempre hablo, yo hablo de la experiencia. Yo he pescado de noche, en arroyo, pero una cosa es pescar, tirar un espinel con una damajuanita de vino, un churrasco, y pasar la noche. Y eso como que lo dominaba. Y nunca solo, muchas veces con uno o dos amigos. Hasta que se me ocurre ir a meditar al mismo arroyo solo, de noche. El mugido de la vaca de noche
parece que es un monstruo. Un aparecido. Un aparecido. Una cosa es escuchar el mugido al pleno sol y tomando vino con tu amigo y churrasqueando. Claro. Es decir, Y por ahí viendo la vaca. entonces ahí cambia todo, empieza a cambiar. Me ha pasado también que he sentido un ruido y como también el estado que uno trata de meditación es un estado de estirar un poco los miedos, los límites de uno. Hasta que aprendí un poquito, no mucho, no soy tan guapo, que por lo general todos esos ruidos son roce de rama con el alambrado de los campos. Y he tenido una linternita y he ido hasta encontrar dónde está el roce. Pero en ese camino, abrojo, te pincho un abrojo y vos creés que una yarará. Entonces Se va complicando se todo. va complicando todo y son todas reacciones emocionales de uno, que no conocer. Entonces, y ya no te quedás hasta las 6 de la mañana, vas con una intención de que sale el Padre Sol, pero vas una mezcla de espiritualismo con hipismo, va. Y que a las 2 de la mañana ya te empezó a molestar todo de todo. Y no llegué en una experiencia a ver el sol. A las 2:30, 3 estaba en casa. Después en otra experiencia había juntado leña, hice un fueguito, todo estaba bien. Hasta yo fui de noche y no sabía que estaba medio en la mitad de una calle haciendo el fogón todo. Vino una moto. Esa no la sabía. Una gente Es un cuento nuevo. que vivía más adelante. Eso está ubicado el lugar este que yo digo, detrás vendría a ser de viejo vivero que había en Oro Verde, que podía entrar por dos calles principales. Y entonces yo no sabía si él me molestaba a mí o yo lo estaba molestando. Por ahí ya cuando me enfocó, ya tenía ganas de agarrar un palito ¿Qué enfocar? y entonces somos tan complejos, tan difícil, somos tan amigos del biribiri. Imaginamos novelas de dragones y todo, pero cuando ponemos el cuerpito en esas situaciones que no son límites, que nosotros creemos que son límites, toda esta palabra meditación, que yo no es que la desprecie, al contrario, la meditación me ha enseñado lo infeliz, defectuoso que soy en mi interno, porque he encontrado límites tan cercanos cuando yo sabía que tenía un límite, pero siempre lo alejaba, que creía que estaba a kilómetro mío el límite. Y entonces, pero lo que más me impresionó lo que es un mugido de la vaca. Si te agarra más de sorpresa, decir, y con seguridad que las veces que fui a pescar, la vaca es una cosa natural, sí. Lo hacen, pero yo estaba más, si había pique, que tiraba la línea, que esa ilusión de qué será que uno siempre se imagina que es un surubí y estaba pescando en una zanja y que ni sapo podía pescar, pero bueno, son todas vivencias. Después emulé lo que me habían contado de salir a caminar la lluvia. También te llevas sorpresa, miedo. Cuando vas solo a las 2 de la mañana con agua y pasa un camión y te salpica, si vas con capota te la saca prácticamente. Vos ves las ruedas que pasan al lado tuyo. Y te da una gana de volverte. Y todo esto no, hay tipos eso que hizo de buscarse. Y sí, porque yo quería saber también un poquito dónde estaba mi límite. Claro. Un boyero
tiene que andar toda la noche, a lo mejor buscando animales, que si se le han perdido y llueve, qué sé yo, para él es normal. Un boyero de campo, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Y yo salía de una escuela bancaria que cuando hacía frío estábamos calientes y viceversa, Sí. ¿cierto? Bueno, y todo esto lo traigo porque son formas que uno ha dado para buscar meditar o estar en atención, sería. Y un trueno y un mugido de una vaca, cuando te sacan de contexto, te trae un poco de nerviosismo, de angustia, medio que si te toca la piel por ahí está media hechizada, qué sé yo, como movida. Todo esto en mi vida yo lo contemplo dentro de la palabra meditación, todo tipo de experiencia. He hecho de todo, de lo que he podido, de lo que he imaginado, de lo que he creído. Y respecto a lo que dije del yoga, esta noche no ceno, porque en casa es una casa que dan yoga. Así que Pasa de corbata. que paso de corbata por jetón. Pero ¿qué pasa? Si todo acá, yo me refiero más a las actitudes particulares de cada disciplina, que pasa como la medicina alternativa. Cada uno cree tener verdades absolutas. Claro, y no hay. No es así. Si el yoga fuese en serio una panacea, El mundo el sería mundo distinto. se movería por el lado del yoga o ya tendría resultados mundiales. Es una alternativa, de la cual yo ya metí la pata, esta noche no tengo cena ya, Claro, así y que espero que tengas casa. no las voy a tratar de no voy a tratar de aclarar porque oscurezca, capaz, claro, como decís vos, capaz que Te dejan tengo que ir a dormir a tu casa. Esperando Con la que no te hayan escuchado. O con el mugido de la vaca que se... Ajá. Ajá. Sí. Sí, haciendo fuego en el camino es bravo, ¿no? Hoy está Sí, fresco. pero no era tanto el camino, era un cachito. sendero. Pues sí, yo Claro. creo que era sendero. ¿Qué va a ser? Un extraterrestre habrá dicho Guille. Y el Parece- tipo lo que habrá dicho, y este ciruja justito. ¿Qué va a ser? Hay muchas cosas que uno... un poco voy a dar un ejemplo en el próximo bloque, ¿no? Pero que intenta hacer y que es bueno, pero como dice el Guillo, no es el todo. Y uno tiene que ir probando. Referido a eso, uno ha ido probando cosas que le han dado resultado y después las olvida, después las deja de lado. Sabe que hay que caminar, sabe que hay que comer lo justo, sabe cómo es la respiración, cómo debe ser. Hay muchas cosas que uno las ha comprobado. ¿Qué nos pasa que después no las continuamos? ¿Qué nos pasa? Que hacer lo bueno parecería que es difícil. Y hacer lo malo no tiene una facilidad. Yo no sé si es natural, si es cultivada, pero Hay muchas cosas que te llevan del ambiente, de la sociedad, que te llevan a... hoy un día de calor insoportable te ofrecen un refresco y una cerveza, y es tener claro. Tiene que ver con esto tener que de elegir. ese, entre comillas, fluir y relajarse. Es tan fácil ir para donde va el agua, la corriente, Que va para abajo. que va para abajo. Eso no pone resistencia. Bueno, si está de acuerdo Sebastián, hacemos una pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo el tema de la meditación, seguimos compartiendo el tema del trabajo interno, de ir descubriéndonos, de ir estudiándonos, ir descubriendo aspectos de lo interno.
Y hablamos de muchos aspectos que nos suceden, que nos pasan, de conductas a tener en cuenta. Y yo quería mencionar, por ahí ninguna es en sí misma, recién hablábamos de eso, son partes. Si yo aprendo a respirar y sé que el concentrarme en la respiración ayuda a que mi mente se equilibre, se aquiete, como puede ser el rezo también, que puede aquietar la mente, puede aquietar los pensamientos. Luego es como que diese pasos para atrás cuando me creo que ese es el leitmotiv de la vida. Es decir, que la respiración es lo más importante. Que la alimentación, hablando de lo vegetariano, es lo más importante. Que meditar, y me refiero principalmente a aislarme y a estar en determinadas posiciones, es lo más importante. Y yo, sin rechazar muchas de esos pasos que uno los ha dado, que el yoga, por ejemplo, es lo más importante. Y no es así. No es así. Lo más importante es vivir considerando la necesidad de quien tenemos cerca. Yo no hablo ni de prójimo, me quedan grandes algunas palabras, pero sí de quien nos rodea, de la necesidad mía, que es el primer paso que tengo que dar, es conocerme, es equilibrarme para poder equilibrar algo de este mundo tan loco que vivimos. Entonces uno va aprendiendo cosas que después, al dimensionarlas en la propia vida, en la propia experiencia, un poco las va dejando de lado. De ahí empezó Guillo hablando hoy más temprano. Hablando de la meditación y hablando de cómo uno empezó a meditar y cómo hoy medita con los ojos abiertos, tratando de ver qué es lo que nos rodea. El cerrar los ojos, uno puede encontrarse que al cerrar los ojos e intentar meditar, y vienen fantasmas que hay en la propia cabeza. Entonces uno tendrá que aprender a conocerlos y saber que uno es el dueño de esa cabeza, que uno es el protagonista de la propia vida, que uno es el que tiene que poner orden. Y eso se logra con trabajo, eso se logra con esfuerzo, eso se logra con dedicación, si es que tenemos el propósito de poner ese orden. Cuando uno está en una habitación con las luces apagadas, por ahí tiene miedo de transitarla porque se choca con cosas que desconoce dónde están, o que no tiene la seguridad donde estaban, si es que la casa es la de uno. Cuando uno prende la luz, encuentra todo en determinado lugar y es fácil verlo y es fácil transitar. Nosotros tenemos que poner la luz, nosotros tenemos que iluminar, nosotros tenemos que, mediante la observación y el conocimiento interno, darnos cuenta qué es lo que nos pasa, cómo somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, para poder transitar. Después hay que transitar, porque en esa misma habitación con luz seguramente haya lugares más estrechos, haya sillas en el camino que uno tendrá que traspasar. Ahora, si no la iluminamos, y para eso sí sirve la meditación, para poder ver. Ahora, el poder ver es abrir la puerta, es abrir una puerta que nos permitirá transitar con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, no haciendo la plancha. Y también, Luis, creo que la mayoría de la raza humana no medita. No. Entonces,
los que meditan, que determinen en su vida qué es lo que es meditar, para no formar estructuras de meditación que conducen a estar estático. Es decir, me levanto todos los días, corro al lugar que tengo destinado para meditar, prendo una velita, ni menos se le ocurra pedir iluminación, porque los cielos son generosos, pero no te dan una iluminación para caminar 20 kilómetros, te dan la iluminación es interna, para que sepa qué tenías adentro. Si no te sabe buscar un defecto, la luz siempre se otorga para que vea a dónde tenés la dificultad, a dónde está la zona escabrosa, en donde no querés entrar. Porque por ahí se pide luz y después se asusta cuando uno se ve o autové lo escombro, la parte tenebrosa que cargamos. Y no es porque seamos malos ni buenos, sino quizá muchas veces por ignorancia. Entonces, la meditación ya la hemos definido de distintas maneras. El maestro, quien va delante nuestro, dice que no le pidamos al cielo luz porque nos dará trabajo. Y encaja perfectamente con toda esta charla que hemos tenido de meditación. Y hay una meditación que cuando ya he hecho lo que tenías que hacer individualmente, vos sabés que lo tenés que es un trabajo trascendido. Es decir, podés seguir meditando, pero ya en otra escala de la ascensión. Porque si no podemos pasar años repitiendo exactamente lo mismo. Uno podrá prender una vela afuera buscando luz, podrá buscarla varias encarnaciones, no solamente 15, 20 años, miles de años, hasta que se dé cuenta que la luz que uno busca es una luz interna. Y los cielos lo que ofrecen es iluminarte internamente para que te encontré. No ofrecen para el externo, no tendría ningún sentido. Todo lo que sea la vida externa, el Padre, ¿qué más puede dar por nosotros que nos ha dado cuerpo de manifestaciones y 5 sentidos fantásticos? Que lo sepamos manejar, que lo sepamos conducir, es todo aprender. Pero eso también hay que tenerlo muy, muy en claro. Hay algunos que cierran los ojos y más si son pedigüeños que quieren, porque es natural, tienen frío, tienen etcétera, etcétera, piden un pullover, no aparece de la nada. No hay una materialización siempre que no haya un trabajo extraordinario de sacrificio y de servicio. Pero eso lo vamos aprendiendo todo. Yo no soy en este momento el más pintado, le cuento la experiencia. Ahora, la meditación siempre en el eterno presente. Y hoy en mi eterno presente estoy bien, pero si tengo un pensamiento para mañana es que juegue Argentina y Rusia a las 9 de la mañana. No es que los angelitos, no, es decir, y es toda una lucha para darle equilibrio a mi vida. Pero no es que yo tenga ganado nada, pero soy, como siempre repito, un luchador. Un trabajador del espíritu. Yo he venido a la tierra cuando me enseñaron y me di cuenta, porque la enseñanza era la correcta, empecé a trabajar en la tierra. Trabajar en un propósito de cambio, que no me es fácil, me es complejo, a veces me enredo solo, a veces me quiero confundir de pícaro, pero esa es mi vida. Yo no se me ocurriría engañar a nadie ni tomar no es mi propósito engañar a nadie, y no voy a prender una luz ni voy a prender un saumerio para que el otro esté contento. Le voy a explicar que lo puede hacer, pero lejos de mí.
porque yo lo hice. Y lo que yo no puedo transmitirlo, que a mí no me resultó. Estaba lindísimo, porque ¿a quién no le gusta un saumerio con unos cánticos? Pero no, listo, ya lo trascendí. Hoy no lo puedo afirmar en nadie. El que lo quiere experimentar tiene toda la libertad, como lo hemos dicho en este programa, de ir los cantos de algunos, los cantos espirituales en gargantas preparadas, escucharlo un rato son algo maravilloso. Es decir, yo no niego nada, pero yo ya lo experimenté. Entonces yo voy trascendiendo mi vida experimentando. A veces he tenido atraso, a veces he tenido regresiones, que he querido volver a lo que ya dejé hace 4 años, 3 años. Bueno, pero es todo, es una permanente toma de decisiones. La tentación existe y la peor tentación es la que yo tengo adentro. Si el diablo existe afuera, bien, que sea diablo, pero yo le tengo mucho temor al diablo interno. Es el que me lleva loco y muchas veces me lleva bien puesto. Y es lo que no quiero convivir. Que me toque convivir todavía es una gran verdad, pero que yo estoy luchando para que mi cuerpo no sea su casa. Y para poder hacer todo esto que estamos hablando en la mesa, ¿tenemos que ser unos elegidos del cielo o el que nos está escuchando puede hacerlo? O lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos todos hijos de Dios. Y si uno quiere pensar que es solo materia, puede hacerlo. Y si uno y si uno quiere intentar recorrer un camino espiritual, puede hacerlo. Si uno escucha determinadas palabras que solo son palabras, pero que las puede llevar a la práctica y lograr conductas, puede hacerlo. Con eso un poco estoy contestando. ¿Sí? Sí, yo la pregunta la hacía y en mi respuesta entiendo de que no hay elegido. El elegido es cuando uno se elige. Ahí es donde tomamos el compromiso. Mientras tanto, todo depende siempre de nosotros. Como decía Guillo hoy también, cuando pidamos luz recibiremos trabajo y así entiendo que no es concedida la luz en la medida del trabajo que llevamos adelante a diario hacia ese crecimiento interno. Sí, cuando hacemos este programa, lo que nos planteamos en conversaciones fundamentalmente con Luis, y ha sido mucha madrugada, es que ¿qué línea le damos? ¿Cuál sería nuestra editorial? Y a mí me han retado mucho porque yo digo como soy. Me han retado, ¿verdad? Los amigos me han dicho, che, déjate joder, porque hay otros que quieren que Guillermo, o sea yo, sea un tipo pecato, que he llegado ya no sé a qué altura espiritual, que sea modosito, que no cuente todavía mi presente, que ya, total, Doña Rosa te sienta a hablar y ya está superado. Pero entonces uno toma la decisión. ¿Cuál es el camino? Más seguro que quién sabe, pero yo lo que ofrezco mi experiencia y la decisión de mi vida. No quiere decir para nada que tenga una verdad absoluta. Tengo unos cachitos de verdad que lo voy uniendo todos los días. Y a veces también cuando se me escapa la tortuga, lo que tengo armado se me desarma. Es decir, lo que ven soy. Y no digo que todavía tengo algún coeficiente de escondedor, pero para nada quiero dar una imagen que crean que yo estoy superado y que yo llegué. Yo no llegué a ningún lado. La vida en espíritu es eterna. Y de paso, es difícil que estén escuchando, pero
acompaño a la familia de Norberto Furlan, que fue compañero mío, contador del banco donde yo trabajé durante 30 años. Buen profesional y buen compañero de trabajo. Falleció el domingo. Tiene que haber tenido mi edad o más o menos, sí. Son los misterios de la vida, son eso, ¿no? Que es parte de lo que uno intenta ir develando. Es decir, cuando decimos acá que somos espíritu y que el espíritu no muere, es un desafío para cada uno que está escuchando el comprobar, y es un desafío para nosotros hacerlo vida, ese concepto. Ahora venimos a la Tierra en diferentes periodos a aprender. Y los periodos estos de vida son los que nos dan la posibilidad de ir acrecentando nuestra conciencia. La conciencia se manifiesta en el silencio. Es decir, la voz de la conciencia se manifiesta en la quietud, no se manifiesta en el ruido. Entonces esto de la meditación, de poder hacer silencio, de poder buscar un equilibrio interno, de poder dominar la mente, los pensamientos y dominar a la medida de lo que vayamos logrando. Es decir, volvemos siempre a lo mismo. ¿Seríamos santos o no estaríamos en este mundo si dominásemos todos nuestros cuerpos? No estaríamos transitando con dolor de rodilla por ahí algunas veces. Pero sí, todos tenemos una conciencia. Algunos tendrán más que otros, no importa. La comparación con otras personas, con otros individuos, viene del orgullo. Es decir, yo, ¿por qué me voy a comparar con otros si no soy ni más ni menos? Sí me puedo comparar conmigo mismo y ver si esa conciencia se va acrecentando, si esa conciencia es fruto de la experiencia, porque el conocimiento viene de la experiencia. Entonces, yo puedo prestar atención, puedo meditar, puedo estar observándome con la finalidad, por ejemplo, de tener un conocimiento intelectual y mostrarlo. Y de poco me va a servir. Hay tanto camino espiritualoso, no sé cómo se dirá, que no tiene que ver con la vida. Entonces, si esa conciencia puede manifestarse a través de la quietud de mi mente, a través de mantener las emociones como domadas, como se me hace en un compartimento, no dejarlas libres, no dejarlas que se manifiesten como ellas quieren. Todo esto me va a servir para que esa conciencia vaya incrementándose y pudiéndose manifestar, porque hay muchas cosas que sabemos que no las ponemos en práctica. Por todo lo que nos rodea, por estos 5 sentidos que hablaba el Guillo hoy, que por ahí la mayoría de las veces está mal usado, porque miro lo que no debo, porque escucho el chisme que está en televisión o de los que están hablando de los demás, porque siento el olor del asado del vecino y me da la envidia, porque por lo que fuere. Tenemos que enfocarnos a que esta atención, a que este trabajo de observación, a que la meditación nos lleve a una realización interna, a una manifestación de la conciencia que tenemos y a incrementarlo. ¿En qué medida? Y en la medida del trabajo que vayamos haciendo. Teníamos algún texto, ¿no es cierto? Te Sí. mandó Gloria. Aguardame un segundito. Me parece que hay un par de
La meditación es estar atento. No es ninguna cosa más complicada y debe ser las 24 horas del día. Lo que hablábamos un poquito hoy. ¿Eso nomás tenemos? Sí, hay otro. Si me aguardas. No estabas preparado. No hay estaba problema. preparado, la verdad me yo agarraste pensé que desatento. Claro, no estaba en meditación, me pareció. Bueno, Lucho, es el momento también de felicitar a quienes estuvieron en San Salvador, que ya están de vuelta. David, Adela. en República Dominicana. República Dominicana, perdón, me equivoqué. Que han tenido un viaje que me estaba contando el domingo, que estuvimos charlando. Un viaje interesantísimo, que después la conferencia de Daniel con seguridad saldrá en un link de la fundación. Así que le mando saludo a Adela, a Adriana, a David y Norma, que siempre la presidenta de la fundación, que lo acompaña a Daniel siempre, ¿no? Como debe ser según lo que yo entiendo. Como decías vos recién, fragmentos hay muchos y también lo que decía el Guillo también lo pueden encontrar, todo está en la página de la fundación, que es impulsodunanuevavida.org. Y volvemos a repetir que el martes que viene va a estar Daniel acompañándonos y pueden acercar su consulta vía mail al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com. Pueden mandarnos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415 y también pueden ponerse en contacto con la fundación a través de la página, como dije recién, impulsodunanuevavida.org. Nosotros podemos hablar desde la teoría. La intención del programa es hablar desde la experiencia. Y aquel que escucha teoría, porque escucha palabras de alguien que aparentemente lo ha vivido. Ahora, acá el desafío es realizar la propia experiencia. Hay mucho en la página justamente para aquel que quiera abrevar sobre estos temas, pero con la intención de comprobar, con la intención de ser un científico con sus propios cuerpos, con su mente, con sus emociones, con el cuerpo físico, de tratar de llegar a esos cuerpos más elevados que nos conectan o nos conectarán si trabajamos con el espíritu, con la parte divina que tenemos. Vuelvo a decir lo mismo, son palabras. Ahora, la intención de Aprendamos Juntos es brindar algunas palabras para aquel que esté con la intención de vivir algo distinto, pueda tener una referencia, pueda ver en alguien algo que se pueda llegar a imitar, a seguir, a referenciar. Todos tenemos un camino que recorrer. Todos tenemos en ese camino piedras. Ahora, suele pasar que las piedras de uno son bastante parecidas a las de los demás. Y uno, en buscando la verdad, en el intercambio, puede llegar a zanjar las dificultades con un poco más de facilidad. Entonces, en el intercambio, en la búsqueda, en el apoyarse, en determinado momento cuando alguien no está bien, el poder acompañar, poder brindar un mate, no una perorata de que si alguien anda mal, estar aconsejando, no, sino acompañando. Y a veces si alguien pide una palabra, sí, cuando
expedida poder brindar la comprensión de uno, el entendimiento o la experiencia de uno. La meditación es fundamental. La meditación es uno de los primeros pasos que uno debe dar. Ahora, la meditación en sí misma, es decir, podemos vivir intentando estar en soledad, en la montaña, en la posición del loto, es decir, y eso no sirve. La meditación activa tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la actividad, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los ojos abiertos, como decía el Guillo. Y eso es lo que uno tiene que lograr, y eso no es fácil de lograr. Ahora, sí como un desafío, sí como un objetivo, es hacia donde, por lo menos en el caso mío y comparto con ustedes, es hacia donde tenemos que estar apuntando. Un poco vamos llegando al final del programa. Recordarles que el próximo martes va a estar Daniel acá, Daniel Ferminades, que el programa lo hacemos muy similar a cómo se presenta él en las conferencias, es decir, a través de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede acercar. El tema, el título del programa que viene, no sé si será el mismo del de hoy. No, yo lo que pensaba, y esto les digo ahora al aire, pensaba, nosotros abordamos la naturaleza, el perdón, es decir, y si hay preguntas y si hay otras preguntas, sería un poco redondear los temas anteriores que hemos estado viendo, pero cualquier pregunta es bienvenida. Así que bueno, agradecerle a Sebastián que está en los controles, a Manuel que nos vino a visitar. Gracias, Guillo. Abrazos de amor y voluntad. Si Dios quiere, el martes estaremos acá. Enzo. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Bueno, y será hasta la próxima edición de Aprendamos Juntos. Gracias.